Chicho, bienvenido a Comenzando la Mañana. Hola, ¿cómo andas, Sergio? Bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y en esta, Yo pensé que la entrevista era por el Día del Maestro. eh, te quería justamente, si vos sos, digamos, vos conducís el instituto, dirigís el instituto Crearte y te quería consultar eso, si vos sos docente o... Yo soy maestro pura y estrictamente maestro. Es decir, sos producto del Instituto de Formación Docente de Bariloche. Exactamente. Así que feliz día del Me maestro. egresé ahí y además trabajé ahí muchos años. Mira, vos sabés Gracias, gracias. que para mí, bueno, es un placer poder hacer este contacto. Y como decía, la entrevista fue pautada en función de esto, pero quiero en tu nombre hacer extensivo el saludo a todos los docentes. Y antes de entrar en el tema de lo que implicó la campaña, lo que dejó y lo que se viene después de esto, ¿cómo vivís vos desde tu lugar de docente el momento que vive la educación pública, en particular Río Negrina vamos a hablar, no nos vamos tanto al nacional para ver lo que se puede resolver desde acá más cerca? Es un momento, siempre las crisis terminan pegándole a los sectores que menos posibilidad de recuperación tienen, ¿no? Entre ellos, bueno, el sector docente. En todos los momentos de crisis históricos, hemos sido los más, no sé si los más golpeados, pero uno de los sectores golpeados, junto con los jubilados, el sector de la salud, o sea, de los sectores públicos del Estado, los docentes, la salud, ha sido siempre, y los jubilados, los más perjudicados, ¿no? Porque empieza a haber siempre un atraso salarial eh, con respecto a la inflación y, bueno, esto genera múltiples problemas, además de que, bueno, generalmente con estos momentos también lo primero que se empieza a desvanecer y destruir es la posibilidad de las mejoras en los edificios, en los materiales didácticos para los estudiantes, etcétera, ¿no? No es un buen momento. Yo creo que también, además, el ascenso de las derechas a nivel nacional e internacional están poniendo en agenda una serie de temas que no deberían estar en la agenda educativa, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas es el tema de la calidad educativa, que creo que, como se está entendiendo, no es nada, o sea, uno puede medir la calidad educativa de múltiples formas. A mí me gustaría que algún día la calidad educativa se midiera por la calidad de la cooperación, de la colaboración que tienen los pibes, de la solidaridad, y no tanto por otros aspectos que en realidad como seres humanos no nos sirven para nada, ¿no? Ser excelencia en matemáticas y no ser solidarios me parece que define toda una forma de ser humano con la cual yo no estoy de acuerdo para nada, ¿no? Por eso me parece que en este momento con esos discursos neoliberales se han colado en la discusión, en la interpretación subjetiva de lo que creemos que tiene que ser la escuela. La escuela tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar de comunidad, de construir comunidades desde pequeños, y no un lugar de competencias, de meritocracias, del sálvese quien pueda, sino un lugar donde se pueda construir y además donde se pueda crear. Fíjate que una de las cosas que más ausentes están en el discurso educativo en las posibilidades de discutir el sistema educativo hoy es el arte, las posibilidades de crear. Todo eso como que a nadie le importa, ¿no? Tenemos que ser efectivos en otras áreas bueno, ¿qué sería el Chicho, mundo sin lo otro, no? vos aparte de ser docente, sos papá con niños en edad escolar. No, mis hijos, los dos están, bueno, uno está terminando la facultad, está estudiando educación física en La Plata, porque decidió irse para allá a vivir. Y el otro está estudiando acá en la UNRN, ingeniería ambiental.
Mm. Los dos salieron de la escuela pública, los dos estuvieron en la escuela 45, hicieron su secundario, con diferentes experiencias, ¿no? Bueno, esto un poco charlando sobre lo que la mirada desde el lado del padre que lleva a su hijo a la escuela y todo esto, digamos, vos sos un hombre activista, por así, digamos, que se expresa y participa por otro lado. Esto lo vemos no solo en el tema municipal, pero bueno, me tomo unos minutos más para el tema escolar. Pero, ¿cuál es el mensaje? Porque desgraciadamente, y recuerdo ante el paro o los paros que se realizaron a principio de año, sobre todo, cómo desde el lado del gobierno de la provincia, tanto la gobernadora Arabela Carreras como el ministro de Educación Pablo Núñez, los marcaban como los malos de la película, como los que hacen paro, los que dejan a los chicos sin escuela, los que hacen que los padres tengan complicaciones de un lado, pero bueno, del otro lado se hacen los tontos por ser delicado en la manera de decirlo, cuando las clases se interrumpen por problemas en las aulas, de calefacción, de que se llueven los techos, falta de transporte público, cosas de transporte para, bueno, institutos como el que vos Sí. conducís, que también lo están sufriendo. Digamos, ¿qué le dicen los padres a ustedes? Y más en tu caso de ser director, digamos, de una responsabilidad dentro de una institución. Bueno, en general lo que primero hay que poner en la mesa es que nadie hace un paro si todo está bien, ¿no? En general estas situaciones de conflicto aparecen cuando todo está mal. Entonces, ¿por qué llevar la situación a esos extremos? Eso es una responsabilidad de los gobiernos, no tanto de los trabajadores. Los trabajadores tienen todo su derecho a reclamar y está bien que así sea. Lo que pasa es que el sistema educativo se ha convertido, por un lado, tiene la obligatoriedad de brindarle a las personas contenidos y este, elementos que les sirvan para aprender y para el conocimiento, y por otro lado se ha convertido en una especie de guardería para que los trabajadores tengan la posibilidad de dejar a sus hijos en algún momento en las 8 horas que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, en esa relación, que es una relación muy marcada por el modelo neoliberal, se producen conflictos, porque como guardería no sirve, pero como sistema educativo casi tampoco. Eh, entonces, creo que como sistema educativo lo ideal como padres sería, como padres y como madres y como progenitores, digamos, como acompañantes adultos de esas infancias y esas adolescencias, sería que también estemos en la escuela, que transitemos ese espacio, que podamos juntarnos. A mí me pasó, a nosotros, con familiarmente, hemos acompañado mucho el proceso de nuestros hijos ahí en las escuelas secundarias, y realmente son pocos las familias que acompañan el trayecto, ¿no? El poder sentarse a discutir cuestiones que tienen que ver desde los contenidos hasta las cuestiones que tienen que ver con la disciplina y demás, que hay mecanismos mucho más participativos que se están habilitando desde hace años, y que eso es celebratorio, porque realmente la escuela a la cual fuiste vos y fui yo, y por la cual yo me decidí a ser docente, porque era una escuela que realmente no aportaba mucho que digamos. Esa escuela ha cambiado, y ha cambiado para bien en muchos aspectos. En otros aspectos no tanto, pero en muchos aspectos ha cambiado, ¿no? Hay Sí. espacios de participación para los padres, hay muchos espacios de participación para los pibes. Este, entonces, en ese sentido, creo que los tiempos y las urgencias económicas de las familias no permiten que la gente pueda participar. Y eso me parece que es terrible, ¿no? O sea, debería haber alguna instancia de, de reducción de horario laboral para las personas que tienen familias en la escuela, para que puedan participar del proceso pedagógico que realizan sus hijos. Porque eso es el futuro de nosotros como comunidad.
O Claro. sea, si nosotros no entendemos como seres humanos que la urgencia no es hoy la ganancia de la empresa, sino la urgencia es el mañana, el futuro del país, estamos muy complicados, ¿no? O Eh, sea, y realmente hay muy poco tiempo que se le brinda a la familia. En ese sentido, yo creo que entiendo cuando hay un paro que la gente se ponga mal, pero en realidad lo que se pone mal es con el docente y tendríamos que analizar mucho más ese aspecto porque realmente estamos escindidos como padres del proceso educativo en el cual están inmersos nuestros hijos y las posibilidades de participación son nulas porque nos obligan, el sistema de vida nos obliga a trabajar 10, 12 horas, 8 horas en el mejor de los casos. Ahora sí, es decir, hecha esta introducción, estoy conversando con Luis Chicho Suero, ex candidato a intendente. También fuiste candidato Al legislador. a legislador en la última elección provincial de abril, del 16 de abril. Y bueno, tomando esta última elección que te posiciona, vos antes de estas dos participaciones electorales, ¿tuviste alguna participación, digamos, competiste por algún cargo antes de este año? No, no, no. Sí, sí estuve trabajando en la campaña que llevó adelante Daniela Tapov como candidato a intendente, hice toda la propuesta de cultura básicamente y toda la mirada política desde la cultura, pero no participé con un cargo, ¿no? Y bueno, No como legislador ni sí, 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 concejal sí, ni sí, nada sí, por el no, estilo. no competiste dentro de una lista, digamos, Exacto, directamente, tu nombre no estaba es en la una primera lista, eso es vez. lo que... Bueno, creo que es buena entonces la oportunidad para que charlar de lo que es tu experiencia, porque no mucha gente tiene esta posibilidad, más allá de la militancia o de la participación. En algunos casos, gente que viene del vecinalismo, del gremialismo, tienen un roce electoral. Vos, eh, bueno, venís trabajando, pero es la primera vez que competís. ¿Y cuál es tu sensación de primera o la que tuviste el lunes pasado después de pasada la elección? Para mí, bueno, creo que algunos compañeros también de partido lo compartimos. Fue una experiencia sumamente interesante poder cambiar la lógica de estar. O sea, nosotros tenemos una lógica desde las organizaciones de mucha acción, ¿no? De meter la cabeza derecho viejo en tratar de buscar las soluciones inmediatas y generar dispositivos y pensar la cuestión en el ahora ya, porque la urgencia es muy grande, entonces uno tiene que laburar de esa forma. En ese sentido, siempre como organizaciones estamos más pendientes de lo que falta y las peticiones que hay que hacer por las ausencias del Estado, que en la posibilidad de sentarse y pensar a futuro políticas, ¿no? Claro. Y esta experiencia fue eso, fue para mí, fue edificante el darnos el tiempo de decir, bueno, tenemos ideas para pensar políticamente de acá a futuro, cómo llevaríamos a cabo problemas que por ahí no son más ajenos, por lo menos a mí, ¿no? Qué sé yo, como el tema de, del basural, que no era un tema que me es directamente está mi metí de todos los días, ¿no? Mi laburo cotidiano, yo laburo con personas con discapacidad, pero esto nos llevó a pensar, uno tiene una militancia en, por ejemplo, en medio ambiente, pero nos llevó a pensar bueno, cuáles son las soluciones, cuáles son las posibilidades que se tienen que desarrollar ahí, estudiar, que bueno, es algo que a mí siempre me gustó, pero ponernos a estudiar, poner la cabeza a trabajar con diferentes actores que tienen más conocimiento sobre el tema, y ese desarrollo fue un desarrollo muy interesante, la verdad que fue absolutamente interesante y positivo. Eh, Después, el análisis del lunes, a mí, bueno, por un lado, me parece que ya lo veníamos viendo, lo veníamos diciendo, que hay algo que está complicado. Ya la elección anterior, la que gana Gustavo Genuso, lo advertimos también, que la cantidad de gente que está votando, que no va a votar, y la cantidad de gente que está votando en blanco, ¿no? Esos dos números
que hoy casi es un tercio más, o un cuarto más, hablan de que el proceso político después de 40 años en la Argentina no ha llevado a darle dignidad a la gente, no le ha cambiado la realidad cotidiana, lo ha empobrecido y le ha dado la espalda cotidianamente, ¿no? Esa es la consecuencia. Y entonces, en ese sentido, yo creo que estamos frente a un problema grave, muy grave, que si las dirigencias de todos los días, de siempre, ¿no? Los que estamos ahí, no empezamos a tomar nota, esto va a ser mucho más complicado. Nosotros, además, en la provincia y en Bariloche sufrimos un proceso bastante complejo porque estamos invitados a participar de la política local cada 4 años. Esos son tiempos demasiado largos para la gente. En 4 años pasan muchas cosas, nos pasan a todos muchas cosas. En un año te pasan muchas cosas. O sea que indudablemente tenemos que, de cara a una reforma de la Carta Orgánica, tenemos que tener en cuenta que mínimo cada 2 años hay que tener algún proceso de validación de la política que se está llevando a cabo. La gente tiene que tener mayor ejercicio democrático. Y esto unido también a la falta de estrategias de participación comunitaria que, bueno, Gustavo Genoso se encargó de romperlas todas, ¿no? Sí, es decir, con respecto a esto que decís, porque yo lo he escuchado muchas veces y la gente dice, no, basta de elecciones, basta, digamos, no va en contra del espíritu, no cansa más a la gente que haya más elecciones. Sí, sí, siempre y cuando cada elección no represente la posibilidad de cambiar algo. Por eso creo que una estrategia que tiene que ver directamente con la participación, que es, por ejemplo, el presupuesto participativo, que, bueno, las consecuencias de que la gente no vaya a votar es eso, ¿no? Si vos no tenés ni siquiera la posibilidad de ver en dónde van tus impuestos en lo cotidiano y la posibilidad de participar en decidir, bueno, qué quiero en lo más inmediato, que es mi barrio, qué obra quiero, dónde quiero que esté. Entonces, ahí es como que, claro, obviamente cada 2 años tampoco vas a tener ganas de ir a votar. Claro, sí, 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 sí. Pero tiene que ver con la vida en la comunidad. Nosotros no podemos, esto que decían los griegos, ¿no? Los griegos decían que nosotros tenemos, los seres humanos tenemos dos relaciones con la vida, ¿no? Una es hacia adentro, que es la economía, y la otra es hacia afuera, que es la política. Si queremos vivir en comunidad, tenemos que tratar de ver la forma de participar, porque si no participamos estamos complicados. Y además, si no participamos, otros van a participar por nosotros. Y en este momento los que están participando por nosotros tienen unos discursos que son muy complicados, ¿no? Discursos, en algunos casos de odio, en algunos casos de desesperanza, De violencia también. de violencia, y realmente eso es lo que queremos, o sea, tendríamos que ponernos de acuerdo. Pues, pasada la elección creo que dejó una sorpresa, digamos, en realidad cualquier resultado diferente al oficialismo siempre es sorpresa porque uno piensa el oficialismo tiene todas las de ganar, dado la posición, dado la experiencia y dado que la gente por lo general acompaña a los oficialismos, a no ser que se hagan muy mal las cosas, como viene pasando tanto a nivel municipal como provincial en relación a la ciudad en particular estoy hablando, el análisis de la provincia es otro análisis, pero bueno, coincidente o no, pero digamos es otro análisis. Estamos hablando de la ciudad y vemos el reflejo de la provincia con la incumbencia que tiene en muchas cosas, la provincia en nuestro diario vivir. Hablamos de agua, hablamos de calles, hablamos de cosas que son responsabilidad de la provincia. Esto, por eso digo, la gente demostró, pero lo que queda sacando el rechazo hacia la provincia, 10.000 votos, significa menos del 10% del padrón electoral, lo que sacó la gobernadora en Bariloche. Sí. Es pésimo. Yo no sé si en la historia democrática de nuestra provincia y de Bariloche en particular
hay un resultado tan negativo hacia, o una, digamos, un mensaje tan fuerte de que están haciendo muy mal las cosas. No sé, en tu historia vos por ahí tenés más conciencia que yo para hablar de esto. Yo creo que el resultado nos da a todos, porque tampoco el intendente electo ha sacado, no llega a superar el 10-12% de padrón de lo que vota, la gente que lo votó, ¿no? También son Sí. 19.000 personas, 16.000 personas, no es absolutamente nada. La última elección, creo que se sacó mucho más cantidad de Sí, votos sí, el sí, sí. candidato, ¿no? En la última elección sacó el 32% de la elección, pero fue el 22% del padrón. Genuso creo que había sacado algo de 22.000 votos. Claro. Es decir, Bueno, Cortés eso ganó, indudablemente. Cortés ganó para darte el dato exacto, con 12.200, si no me acuerdo Claro, mal, claro, 12.000 y pico de exacto. votos. Es demasiado bajo, Sí. demasiado bajo. Ahí hay que, bueno, eso también tiene que decirnos algo. Nosotros no podemos pensar en una carta orgánica que permita que un gobierno pueda ejercer el gobierno con el 10% de los votos, Sí. ¿no? Porque eso no tiene una legitimidad de casi nada. Y más que nada porque las legitimidades tienen una cuestión simbólica muy fuerte, que si no se ejercen es difícil después la gobernabilidad, ¿no? Entonces, creo que nosotros que quizás tengamos que tener una segunda vuelta, tengamos que tener un sistema de pasos o algo por estilo, no sé. Habría que ver qué mecanismos tiene el sistema electoral como para poder determinar esas estrategias, ¿no? Porque mucho se habló de la cantidad de candidatos, que a mí no me asusta, eso me parece que es mucho más sano, la cantidad de candidatos y la cantidad de opciones, ¿no? Porque la gente de última puede optar por. Pero lo que sí me parece raro es que no haya habido una mayoría evidente. Ninguna fue una Yo, mayoría evidente, Yo ¿no? te digo, no sé si coincidís o no, pero por ahí tiene que ver con que no hay grandes diferenciaciones tampoco entre, Totalmente. no se muestran al menos grandes diferencias entre, hablo de los temas de base, porque en definitiva lo que se está eligiendo es si vamos a tener asfalto, si vamos a tener viviendas, si vamos a tener acceso a alquileres, si vamos a tener un vertedero saneado, si vamos a tener transporte Sí, público como la gente. Creo que eso es lo que igual. votamos todos más o menos. No, Sí, Livio, ¿no? igualmente yo ahí creo que hacer también una crítica, nos tenemos que dar un poco más de tiempo para poder discutir estas cosas. Yo fui a todos los debates que invitaron y no podés hablar más de 3 minutos, y realmente, o 5 minutos en el mejor de los casos. En 5 minutos vos no podés abordar una problemática como es la vivienda, como es la del basural, que es una problemática gigantesca, que quizás hay algunas cuestiones que parecen en la superficie, cuando uno las denuncia, son capas como que decís, bueno, sí, es exactamente lo mismo, están hablando de lo mismo, no, pero no hablamos de lo mismo, porque las sutilezas de fondo es lo que te hacen la diferencia de cómo vas a abordar un Vos sabés, problema o cómo lo sí, vas a definir, ¿no? sí, Y estoy yo creo que en ese sí. sentido la política se ha convertido en eso también, una venta de un producto. Entonces, tenés que aprender a vender, así como vendés un perfume de Avon, tenés que vender el programa que vos querés desarrollar para basural. Sí, Y, vos sabés y eso es que poco claro. hay algo, bueno, estoy conversando con Luis Chicho Suero, para los que están en el canal de YouTube lo están viendo, estamos en una comunicación virtual, para los que están en radio es candidato o fue candidato por la lista UP en estas últimas elecciones municipales, haciendo un poco el análisis de su experiencia como candidato, y esto que vos hablas de lo que el tiempo que se les da en el caso de los debates. Creo que también hay un tema de que ustedes cuando hablo en general de los candidatos, los partidos, no tampoco no articulan, dejan que los medios por ahí marquen, porque yo había Claro. propuesto, por ejemplo, hacer un debate exclusivamente con el tema de alquileres
Y bueno, con ustedes no lo hablé en particular, pero con los pocos que lo hablé, no, pero digamos, a ver, Bariloche en redes es un medio pequeño en el mundo decir, del universo de medios de Bariloche, pero la verdad que sería muy bueno, y esto es como por ahí, lo dejo a vos, te lo dejo como inquietud, como se lo puedo decir a cualquiera otro de los Hubiese dirigentes. sido, hubiese Cada sido mucho más. medio, te digo Ah, la idea, cada medio a lo mejor sí, aborda un tema, es decir, a ver, fueron a lo de totalmente. Cortés, que lo de Cortés se trate de tema estado, infraestructura de la ciudad, fueron a Canal 6, que en Canal 6 se trate el tema social, entonces ahí debaten una problemática, son, es decir, fundamentalmente son 4 o 5 puntos los que se debaten. Puede ser mucho más profundo, lo ideológico, y todo, pero digamos, en esta ronda que hicieron, por ahí está bueno si en cada lugar puede instalarse uno. Entonces no se superpone porque los escuchamos a todos hablar lo mismo en todos lados. Entonces, y se perdió a lo mejor lo necesario es decir, bueno, a ver, hoy qué van a hablar. Y eso es lo que me interesa a mí. Creo que también ahí tenemos que jugar los medios un rol más importante en la difusión de sus Bien, propuestas. y además eso sería más democrático, sobre todo para los partidos chicos como los nuestros, que nosotros además decidimos no hacer un ejercicio de la pauta, gastamos exactamente 150.000 pesos en publicidad para toda la campaña, cuando sabemos que hay otros que gastaron más de 30.000 dólares, ¿no? Y hasta más de En 50 he publicidad. escuchado. O más de 50, sí. Y realmente eso a mí me parece triste por un lado, pero por otro lado, no podemos estar gastando esa fortuna de plata para publicitarnos, para ganar una elección, cuando tenemos vecinos que la están pasando tan mal, ¿no? Es como inmoral, no es como, es inmoral eso. El ejercicio de la política solamente para publicitarse cuando hay un vecino, porque nuestra acción va ahí. Nuestra acción tiene que ir a resolver el problema del vecino que lo está pasando mal. Y si la gastamos en publicitarnos para que nos voten, a mí me parece una inmoralidad total. Sí. Si lo hacemos como vos decís, sería mucho más democrático, porque tendríamos la posibilidad todos de decir exactamente lo que tenemos que decir. Pero fíjate que la opción es colgar un cartelito con la foto, y hay cartelitos por todos lados, muchos no los han sacado todavía, y después hablamos de la basura, ¿no? De cómo vamos a remediar el vertedero, pero los cartelitos, nadie sabe después el destino final, ¿no? Porque aún los que sacaron, ¿a dónde fueron a parar? ¿Se remediaron? ¿Se llevaron o están guardados? ¿Qué van a hacer con esos cartelitos? ¿No? Hay un montón de cosas que hacen a la hipocresía del sistema político que creo que es una de las razones por las cuales después la gente no va a votar. Sí. O no legitima con el voto eso. Lo que pasa es que lo que tenemos que dejar en claro es que no somos todos iguales. Y en ese sentido no tenemos las mismas posibilidades los partidos chicos que los partidos grandes, porque nosotros no tuvimos tantas salidas en medios como las tuvieron los otros partidos. Sin duda, sin duda. Hay cuestiones por ahí no se miden y qué importante sería decir, bueno, a ver, una transparencia total y que la Junta Electoral nos diga a nosotros, los comunicadores, esto es lo que Organicémonos. gastaron, cada partido que gastaron. Vos acabás de decir 150.000 pesos. A mí, por ejemplo, esto que te decía, una versión, digamos que es coherente por la cantidad de veces que salía, tanto, es decir, Choconi con sus apariciones en YouTube, bueno, de ahí ya se hablan de 30.000 dólares el monto de esa campaña en función, es decir, y lo mismo el gobierno de, bueno, Arabella Carrera, que arrancó con esa cena, que no sé lo que debe haber costado, y yo siempre digo, todos son inversiones, digamos, y una inversión, después la tiene que recopilar, porque estos 150.000 pesos es mucho más fácil de decir, bueno, después recupero algo de eso porque tengo un buen sueldo, lo que sea, llevándolo ese número. El tema es cuando uno es decir, gasta mucho más de lo que podría recuperar con un sueldo. Por ejemplo, estamos hablando de la parte económica, no de la parte del espíritu de cambiar algo, de hacer las cosas distintas.
Y es decir, se tendría que mostrar mucho más cuánto gasta cada partido, que al final de la campaña sea público y de fácil acceso, porque por ahí te dicen público, pero para entrar tenés que hacer un laberinto que al final mejor no hacerlo, porque te complicaste la vida y no lograste el resultado. Entonces creo que la democracia es eso, lo que nos debe también, es una reflexión que yo hago pública y bueno, en este caso con vos, te pido disculpas, digamos, porque es tu espacio de opinión y bueno, me parece importante de este lado también. Sí, igualmente está bueno tomar nota, ¿no? El espacio de Juntos Somos Río Negro ha perdido un capital y un caudal electoral en los últimos 8 años que es notorio, ¿no? Y creo que cierra ese broche con esta elección de Arabella en lo local, donde, bueno, saca menos del 10% del padrón, ¿no? Saca más del 10% a nivel de los votos emitidos válidos, pero si sumamos a eso los votos no emitidos y los votos en blanco, saca menos del 10%. Yo creo que es para que lo tengan en cuenta, porque justamente ahí es donde te das cuenta que la ecuación, poner plata, comprar votos, no funcionó. ¿No? Y entonces es un buen momento para darnos cuenta que podemos cambiar, que estaría bueno que los partidos nos pongamos todos de acuerdo en decir, bueno, hagamos un debate de esta forma, ¿no? Pongamos el lunes tal tema, el martes tal otra, el miércoles tal otra, y vamos definiendo así nuestras ideas y nuestras intenciones, con la posibilidad de que los vecinos nos pregunten, nos repregunten, nos digan, nos acusen. Sería Ahora, mucho más transparente, ¿no? esto, Si no, es como que lo único que mostramos es yo soy tal, mira qué lindo que soy, y mira qué bueno que soy, y nada más. ¿Y cuáles son tus ideas de gobierno? Yo creo que en muchos de los casos y me arriesgo a decirte algo, de los partidos que más votos sacaron, las ideas de gobierno están muy poco claras. justamente te quería preguntar algo que va por ahí. Y yo sé que tus ideas coinciden con varios sectores que se han postulado y esto da una amplitud de una oferta que por ahí se divide, más allá de la diversificación, divide al electorado. ¿Vos por qué fuiste solo, más allá de UP, digamos que es un partido joven, en formación todavía, o ya semi-consolidado, pero por qué no pudiste juntarte con otros, sabiendo que del otro lado hay un modelo, digamos que es lo que vos decís, es decir, el modelo neoliberal, que por ahí cada vez Juntos Somos Río Negro está más cerca, y bueno, uno ve el crecimiento de la derecha y de sectores cercanos a la derecha, cómo van creciendo. Por decir, hoy nosotros tenemos un concejal que al menos representa una línea liberal. Uno de Juntos por el Cambio que también bueno, hubo un cuarto candidato, una cuarta candidata que no llegó a entrar, pero estuvo a punto de entrar en la lista del pool. Esta chica Jazmín, que me cuesta siempre Verdimi, algo así el apellido, que se autoproclama libertaria. Digamos, ¿cómo va creciendo la derecha? Si todavía ya podría entrar, en caso que pase algo, que baje alguno, algo así. El Consejo Deliberante va a tener un fuerte plafón libertario en los próximos años. Sí. Entonces, ¿por qué, digamos, no juntarse? Porque a lo mejor si ustedes metían un concejal, era seguro que es más popular que el de Juntos por el Cambio. Sí, habría que definir con quiénes juntarse. Con los que nosotros se vinieron a pedirnos juntarnos, nosotros nos juntaríamos porque no creemos que haya acuerdos programáticos ni ideológicos que nos llevarían a juntarnos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con algunos de ellos y sobre todo estos que se autodefinen como panperonismos, y no nos sentimos que estamos ahí en la misma sintonía de trabajo con ellos. No nos tenemos por qué
rasgar las vestiduras en algo que realmente creo que no existe, ¿no? El peronismo local para mí ya no existe, no existe desde hace muchos años. Dicho esto, con algunas otras fuerzas políticas sí hemos tenido muchos acuerdos. En algunos casos nos conocimos recién ahora, como por ejemplo con Norberto Rodríguez del PUL, con la gente del FIT, Norberto Rodríguez de Pave. de Pave, no de PUL, de Pave. Con ellos sí hemos tenido muchos acuerdos, algunas diferencias, pero diferencias que son zanjables. Yo entiendo que FIT es una estructura mucho más compleja, que no es solamente a nivel local, entonces las definiciones de alianza para ellos es complicada, igual que nosotros. Nosotros también tenemos un partido que está a nivel nacional, entonces también hay que generar esas cuestiones que tienen que ver con respetos, ¿no? Con Pave, tenemos ahí muchísimas coincidencias. Ellos tienen un instrumento de participación que a nosotros nos parece sumamente interesante y está bueno. Quizás a futuro empecemos a darnos espacios para poder dialogar y poder juntarnos en algunos acuerdos más programáticos, ¿no? Y quizás electorales podría llegar a ser. Tenemos Total. 4 años para eso. Después hay fuerzas con las cuales nosotros no nos podemos juntar, o sea, nosotros, nosotros nos sumamos a la línea de UP en su momento por la crítica que hizo y el despegue que hizo básicamente a guiar de Beretilnec y de las fuerzas de Beretilnec, sobre todo en la mirada que tenían que ver con el lado escondido, y nosotros nos podemos acompañar después a un proceso electoral donde hay gente que avaló y que le dio casi el 10% de los votos para que Beretilnec esté nuevamente como gobernador. Y lo mismo con compañeros, con fuerzas políticas, que yo ya no definiría compañeros, que los cuales que sabemos que las definiciones son completamente diferentes en cuanto a seguridad, por ejemplo, que a nosotros nos pone bastante incómodos estar por ahí con fuerzas que plantean a crear una Secretaría de Seguridad, cuando si eso realmente fuese lo importante en Bariloche, además acompañar un proceso político que lleva adelante Chamatrópulos como si fuese el paladín de la izquierda, ¿no? Chamatrópulos es claramente y visiblemente uno de los artífices de la nueva derecha barilochenses. Y nosotros no podemos acompañar ese proceso, porque realmente lo que creemos es que lo más importante hoy en Bariloche para solucionar el problema de la seguridad es las oportunidades de inclusión social, no de exclusión social. Y lo único que va a hacer eso es darle mecanismos y presupuesto a una oficina que no le da a otros lugares, como por ejemplo las organizaciones que están laburando en territorios que la municipalidad lo que aporta es absolutamente nada. Y sobre eso no hubo ningún tipo de mirada de estos otros partidos que nos llamaron en algún momento a sumarnos, pero que bueno, por eso mismo nosotros no nos sumamos y por eso mismo hoy somos una opción diferente por fuera, ¿no? Por último, Porque no es la cuestión, sí. ¿sabes? La cuestión no es llegar a ganar o meter el concejal, sino qué vamos a hacer el día después de la elección, que es lo que estamos Sí, haciendo ahora. sí, 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 Porque sí. si no, todo sería fácil. Fíjate, seríamos como un Paris Saint-Germain, ¿no? Después, efectivo no somos, no le ganás a nadie, porque tenés los mejores jugadores, pero efectivos no sos. Más o menos lo mismo. No sé si se trata de juntar por juntar. Se trata de tener una propuesta programática, ideológica clara. Nosotros realmente sentimos que, que ahí sí tenemos algunos diálogos con compañeros como Pave y el FIT, y no lo tenemos con otros. Por último, digamos, para cerrar, y te agradezco todo el tiempo que nos estás dando, compartiendo. Estoy conversando con Luis Chicho Suero. Y en este balance que hiciste, yo decía, sería bueno que en principio el intendente que ganó en todas las gestiones siempre debería convocar mínimamente para hablar a las otras fuerzas, porque creo que cada fuerza tiene que tener algo positivo de toda la propuesta. Si bien por ahí se habló de tu nombre la semana pasada, circuló como un posible
mención de participación en el gobierno de Cortés. Quería saber si tuviste una charla personal después de las elecciones con Walter Cortés, ya sea porque él le interese tu participación o le interese la propuesta, algo de la propuesta en particular. No tuve ninguna charla, no nos llamó nadie, yo hasta ahora no tuve ningún tipo de acercamiento de ningún tipo, nada, absolutamente nada. Uh-huh. Y si te llamases, todo lo que sí, si te llamases, ¿irías a conversar, digamos? Obviamente que sí, pero no es una cuestión personal tampoco. Ahí también ahí está bueno lo que me decís porque me parece sumamente interesante. Todo se termina definiendo de la misma forma, ¿no? En la cuestión personal. Nosotros como partido hemos definido y hemos dicho que este gobierno, no por Walter Cortés, sino por cualquiera que hubiese asumido, sabíamos que no iba a poder asumir con más de un 20%, y que cualquiera que gane las elecciones, que hubiese ganado las elecciones, cualquiera de nosotros, tendría que llamar a un gobierno de coaliciones, ¿no? De poder sentarse en la mesa con otros partidos. Entonces, en ese sentido, no se trata de mí en primera persona, se trata del partido, se trata de UP, ¿no? Obviamente que como UP nosotros nos vamos a sentar con quien quiera que nos sentemos, y eso es más allá de los nombres propios y más allá de la posibilidad de ocupar cargos, sino primero está la posibilidad de hablar de política, hablar de los proyectos, definir cuáles son las líneas y en base a eso trabajar en función de que haya... tengamos claro que la definición es cambiarle la realidad a los vecinos que hoy la pasan peor en Bariloche. Uh-huh. Si estamos con eso claro, vamos para adelante. Sí, y bueno, ahora como despedida y en función de las próximas elecciones nacionales, ustedes van a tener una participación activa hoy empieza la campaña formal a nivel nacional. En esta campaña van a tener una participación activa, hablo de volanteada, reparto de votos, todo eso que se hace durante la campaña, o se van a abstener. Nosotros nos vamos a abstener, no hay una línea nacional, nosotros quedamos afuera de la posibilidad de definir autoridades en Unión por la Patria, obligatoriamente, ¿no? Nos dejaron afuera, básicamente. En ese sentido, el otro día también charlándolo con Lozano acá en Bariloche, sí, estamos dejando que los afiliados vayan definiendo cuáles son las posibilidades y los adherentes a nuestros partidos que más los convocan y representan. Sabemos que hay un riesgo grande de derechización absoluta del voto, ese riesgo lo representan casi todas las fuerzas políticas hoy que están en disputa. Pero también tenemos una amenaza mucho más concreta y contundente, que es una extrema derecha que se ha impuesto porque la han dejado imponerse, ¿no? Yo creo que hay muchos ahora que se han arrepentido de haber criado el monstruo. Como decía Gramsci, en los claroscuros aparecen los monstruos, ¿no? En la muerte de este capitalismo. Pero bueno, esos monstruos nosotros ya sabemos como historia, como país, qué representan y qué posibilidades nos puede llevar. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser bastante críticos al momento de pensar el voto y enseñar y decirle a la gente qué representa cada una de las cosas que se presentan hoy como opciones, ¿no? Te agradezco, ser claros en ese sentido. Te agradezco por esta charla, la verdad que es un placer conversar con vos y bueno, creo que de acá en más y dado el conocimiento público más allá del que tenías desde tu labor, pero hoy en esta elección es como que se instaló tu nombre, ya empezás a ser referente también desde el sector, desde el partido, desde la misma política, así que seguramente vamos a charlar en algún otro momento con vos o alguno de tus compañeros o compañeras. Buenísimo, gracias. Sí, nosotros estamos abiertos y vamos a seguir
dándole una vuelta de rosca a nuestras propuestas, quizás no desde un ejecutivo, pero sí como somos todos personas de acción, en poco tiempo vamos a empezar a mostrar nuestras propuestas en lo concreto, digamos. Muchísimas gracias.